Hola, bienvenidos al primer video de Moodle. ¿Qué cosa es Moodle? Moodle es una plataforma para clases virtuales. En estos tiempos de pandemia, las instituciones educativas están haciendo clases online, pero se están respaldando en una plataforma virtual. Una de las más utilizadas es Moodle. Una de las tareas que debemos desarrollar los profesores son los exámenes. Estamos acostumbrados a preparar exámenes para que sean resueltos de manera presencial, pero ahora debemos volcar esos exámenes a una plataforma virtual para que el estudiante pueda rendir el examen desde la comodidad de su casa. Moodle es quizás la plataforma más utilizada por las grandes características que tiene. Por ejemplo, tú puedes programar el examen para que se active en una fecha y hora indicada y para que tenga un tiempo determinado, y también el estudiante pueda tener una cantidad máxima de intentos. Entonces tiene muchas características que son bastante útiles como respaldo para las clases online. En este video te voy a enseñar cómo es que yo he logrado ordenar, planificar bien la elaboración de un examen. Es un examen básico, ya que la plataforma permite elaborar exámenes mucho más ricos. Pero en este primer video se va a desarrollar un examen básico. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es preparar exámenes con preguntas de tipo, preguntas de emparejamiento, preguntas con opciones múltiples y preguntas verdadero o falso. Solamente me voy a enfocar a estos tres tipos de preguntas en este video. Al final del video se hará una demostración de cómo cargar las preguntas y cómo se visualizan en la plataforma. Primero vamos a ver algunos fundamentos. Esto es importante. Muchos profesores han empezado a desarrollar un cuestionario o examen y se han encontrado con problemas. Por ejemplo, no encontraban las preguntas. Entonces es importante algunos fundamentos para poder entender exactamente cómo trabaja Moodle. Dentro del entorno de Moodle tenemos lo que se llama el banco de preguntas. Entonces lo que tú tienes que hacer primero es cargar tus preguntas y a tu grupo de preguntas asignarle una categoría o nombre para que lo puedas identificar. Te estoy explicando la manera como yo lo he entendido y cómo funciona, y estoy creando mis exámenes de una manera muy fácil y rápida. Bien, entonces lo primero que tienes que hacer es crear tu banco de preguntas. Por ejemplo, tienes tu banco de preguntas del examen 1. En ese banco de preguntas del examen 1 están todas tus preguntas. Si son 20 preguntas, allí están las 20 preguntas. Una vez que tienes el banco de preguntas, en tu curso creas tu examen o cuestionario. Una vez que creas tu examen o cuestionario, ahí tienes que especificar muchas características. Por ejemplo, si las preguntas se van a mostrar al azar, si las respuestas de la pregunta también se van a mostrar al azar. Por ejemplo, el tiempo que dure el examen, desde qué fecha y hora está disponible el examen y en qué fecha y hora se cierra el examen. El número de intentos, por ejemplo, que va a tener el estudiante. Una vez que tú creas tu examen o cuestionario, vas a vincular el banco de preguntas con tu examen. De esa manera. Y así tú puedes crear muchos exámenes en tu curso. Primero, el banco de preguntas, por ejemplo, el examen 2. Luego, el examen 2. Luego, vinculas el banco de preguntas con el examen 2. Y así nuevamente, banco de preguntas del examen 3. Creas el examen 3 y vinculas el banco de preguntas del examen 3 con el examen 3.
De esa manera no tendrás problemas al elaborar tus exámenes. Primero es el banco de preguntas, luego el examen y luego vinculas el banco de preguntas con el examen, en ese orden. Tú puedes utilizar para un examen diferentes bancos de preguntas. Eso ya depende de ti. Lo que yo estoy haciendo es un banco de preguntas, un examen. De esa manera no tengo problemas. Ahora, este banco de preguntas que tú tienes acá en tu plataforma Moodle, lo puedes exportar para tenerlo en tu disco, para que lo tengas tú y lo puedas reutilizar en otra oportunidad. Supongamos que en tu curso tienes 5 exámenes y son 5 salones o 5 secciones y cada sección tiene un profesor diferente. Entonces, por lo tanto, un profesor se hace cargo solamente de un examen. Luego lo exporta y lo comparte con sus demás colegas. De esa manera, tú elaboras un examen, pero ya tienes los 5. Lo que se va a exportar es el banco de preguntas. Bien, en base a estos fundamentos, he preparado un procedimiento para que tú puedas elaborar tu examen con éxito. El primer paso o el primer punto de este procedimiento es que tú debes elaborar tu examen como si el estudiante lo va a rendir de manera presencial. Puedes utilizar el Word. Entonces, elaboras tu examen en Word y lo tienes listo. ¿Esto para qué? Para que te concentres en formular tus preguntas con sus alternativas. Una vez que ya tienes el examen elaborado, pasas al punto número 2. El punto número 2 es el más importante, porque vas a preparar tu banco de preguntas con formato GIF en un archivo de texto. ¿Qué quiere decir? Que no vas a ir de frente al Moodle. Lo que vas a hacer es preparar tu banco de preguntas en un archivo de texto. Una vez que ya tienes tu archivo de texto preparado con formato GIF, vas a la plataforma Moodle y creas tu banco de preguntas. Para eso lo que tienes que hacer es el archivo de texto con el banco de preguntas, lo importas y creas tu banco de preguntas. Una vez que ya tienes tu banco de preguntas listo, construyes tu examen y vas a vincular el banco de preguntas con tu examen. Y de esta manera ya tienes tu examen listo, lo puedes personalizar algunos detalles y con eso ya tienes tu examen listo para que lo puedas publicar, hacer visible para tus estudiantes y que ellos puedan rendir ese examen. La elaboración del examen lo haces en un archivo Word. Aquí tienes un ejemplo de lo que podría ser ese examen. Este es un examen bastante sencillo, ilustrativo. No es de ningún curso en particular. Dice Universidad de la Vida. Se podrían considerar preguntas de cultura general. Pero la idea es que tú elabores ese examen tal cual fuese a darse o rendirse de manera presencial. Esa es la idea. Para preparar el banco de preguntas, lo que tú tienes que hacer es un archivo de texto con codificación UTF-8. Te voy a enseñar cómo lo vas a hacer, es muy fácil. Y para preparar ese banco de preguntas, tú utilizas el formato GIF. El formato GIF es una especie de metadata que reconoce Moodle y que te permite preparar tus preguntas en un archivo de texto de una manera muy sencilla y no tengas que estar utilizando la plataforma Moodle, que es muy compleja. Por ejemplo, si en la plataforma Moodle te demoras 2 horas en elaborar un examen, con esta técnica que te voy a enseñar, posiblemente te demores media hora nada más, dependiendo de la complejidad también del examen. Este formato GIF también soporta etiquetas HTML. También puedes insertar allí etiquetas HTML. Estos son los símbolos del formato GIF. Hay más símbolos. Tú puedes visitar la página de Moodle y ver ahí un manual con los símbolos del formato GIF. Yo te estoy mostrando los que voy a utilizar
en este video para hacer un examen sencillo. Por ejemplo, tienes comentarios. El comentario comienza con slash y va hasta el final de la línea. Es opcional poner comentarios, si gustan lo ponen, si no, no. El título. Aquí sí es importante. Antes del título 2 veces 2 puntos y después del título 2 veces 2 puntos. Para que pueda ser reconocido como título tiene que ser tal como está ahí. No es obligatorio, pero yo sí lo considero que es muy necesario. Hay que tener cuidado aquí. Si tú no pones título, el texto también se pone como título. Luego viene el texto de la pregunta. Aquí cuando pones el texto de la pregunta, tú puedes incluir etiquetas HTML. Por ejemplo, si son 2 o 3 líneas, para que tú indiques que hay un fin de línea, tienes que utilizar una etiqueta HTML. Para poner negritas, itálicas, por ejemplo, también puedes utilizar etiquetas HTML. Hasta ahí ya tienes la pregunta. Ahora vienen las respuestas. Entonces, para las respuestas tenemos las llaves. Las llaves marcan el inicio y final de las respuestas. Así que ten cuidado que en el texto de la pregunta no incluyas llaves. Si vas a incluir llaves, tienes que ponerlo en código especial. Luego, si la pregunta es verdadero o falso, tú vas a indicar la respuesta correcta nada más. Solamente la respuesta correcta. Si la respuesta correcta es verdadera, pones entre llaves la letra T. Si la respuesta correcta es falso, pones entre llaves la letra F. También puedes utilizar true o también puedes utilizar false. Si es una pregunta con varias opciones, la respuesta correcta va precedida por el símbolo igual. De esa manera tú estás indicando cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta incorrecta, todas las respuestas incorrectas, si son 5 opciones, por ejemplo, y una nomás es correcta, las otras 4 opciones van precedidas por este símbolo de la ñ. Así tienes que hacer para indicar la respuesta correcta y la respuesta incorrecta. Repito, si son 5 alternativas y una es correcta, esa respuesta correcta va precedida del símbolo igual. Y las otras 4 respuestas que son incorrectas van precedidas de este símbolo de la ñ. Luego vienen las preguntas de emparejamiento. Cada opción va de esta forma. Primero viene el igual, viene el ítem, luego viene guión mayor y luego viene la respuesta correcta con la cual hace matching. De esta manera tú vas a construir todas tus opciones. Si son 5 opciones de emparejamiento, son 5 de estas opciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tienes el primer ejemplo. Esta es una pregunta verdadero o falso. La primera pregunta dice, la capital de Perú es Lima. ¿Es verdadero o falso? Es verdadero. Entonces, ¿cómo se representa en formato GIF? De esta manera. Primero viene el título de la pregunta. Luego viene la pregunta y luego la respuesta. La respuesta es verdadera, por lo tanto, entre las llaves va la letra T. Ahora veamos otro ejemplo. En este caso, ¿cuál es la pregunta? La pregunta dice, ¿cuántos lados tiene un triángulo? Hay 3 alternativas, 2, 3 y 4. Esto lo vamos a llevar a formato GIF. Aquí lo tenemos. Primero tenemos el título de la pregunta. Luego viene el texto de la pregunta y luego las respuestas. Fíjense ustedes, tenemos 3 alternativas y la opción correcta va precedida del símbolo igual. Solo la opción correcta. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo. Esta es la pregunta. Esta pregunta dice, relaciona las 2 columnas. ¿Cuál es la idea? La idea es que entre los paréntesis ubique la letra de la opción que lo relaciona. Por ejemplo, la primera opción dice 8 por 5.
¿Quién lo relaciona? 40. Entonces aquí entre los paréntesis debe ir la letra C. Europa. ¿Qué opción se relaciona con la palabra Europa? La letra A. Entonces aquí debe ir la letra A. Finalmente, futbolista. La opción que relaciona futbolista es Ronaldo. Entonces aquí entre los paréntesis debe ir la letra B. Esto, ¿cómo se representa en formato GIF? Aquí tiene la respuesta. Primero tienes el título de la pregunta. Luego la pregunta. Y finalmente tenemos las opciones. Por ejemplo, igual 8 por 5, guión mayor 40, con la opción correcta, siempre con la opción correcta. Igual Europa, guión mayor España. Finalmente igual futbolista, guión mayor Ronaldo. Esta es la forma como se representa. Este formato lo reconoce Moodle y te construye tu banco de preguntas de una manera rapidísima. Bien, espero que esté claro cómo es que debes utilizar el formato GIF para construir tu banco de preguntas. Ahora viene el tema del editor de texto. El editor de texto que se recomienda utilizar, puedes utilizar cualquier otro editor, pero yo recomiendo Notepad++. Este es un editor muy bueno, te da muchas ventajas. Hay muchos editores buenos, por si acaso. Ese es el que yo utilizo. Tú de repente utilizas otro editor, no hay ningún problema. Algunos utilizan el Word y el Word lo graban con formato texto. Esa es otra opción. Pero ya es un paso adicional. Primero creas en Word, luego lo grabas en texto. Aquí lo vamos a hacer directamente en modo texto. Es más rápido. Este editor, dentro de su menú de opciones, tiene la opción codificación. Y en esta opción codificación, tú debes seleccionar esta opción. Codificar en UTF-8. ¿Te das cuenta? Es bien fácil. Codificar en UTF-8, ya tienes tu editor de texto en UTF-8. Listo para empezar a trabajar tu banco de preguntas. Bien, ahora vamos a pasar a hacer una demostración. Ahora vamos a hacer la demostración de cómo construir el archivo de texto con el banco de preguntas. En este lado tienes las preguntas y aquí tienes el editor de texto. Tienes que activar codificar en UTF-8. ¿De acuerdo? Y ahora copias la pregunta número 1. Esta pregunta número 1 creo que es la más compleja. Entonces aquí tiene la pregunta número 1. Dice que vale 4 puntos. Bien, ahí tienes el título. ¿De acuerdo? Ahí tienes el título. Y aquí nos da un mensaje que dice: a continuación se presentan dos columnas. La primera referida a países y la segunda a sus capitales. Escribir entre los paréntesis ubicados a la izquierda de cada país la letra correspondiente a su capital. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Lo que estamos viendo es que este es un párrafo. Entonces, tú tienes que indicarle que aquí está finalizando un párrafo o una línea. Vamos a hacer cambio de línea. Esto es formato HTML. Este es como decir fin de línea. Luego, como ya no se va a dar de manera presencial, ya no puede ir ese texto. Tienes que cambiar el texto. Por ejemplo, en la columna de la derecha, seleccione la capital del país, respectivamente. Por ejemplo, puede ser ese texto. Como tú eres especialista en tu curso, tú tienes que elegir el mejor texto. Ahora, entre llaves,
van las respuestas. Este editor, si lo aprendes a manejar, es muy útil. Por ejemplo, con Control Alt puedes hacer selección de bloque y en bloque pones el igual. Y por ejemplo, aquí en Perú, aquí tiene que ir Lima. Argentina, aquí debe ir Buenos Aires. En Brasil, debe ir Brasilia. Y en Ecuador debe ir Quito. Entonces, lo que viene aquí se borra. Buenos Aires, aquí se borra lo que está después. Se borra lo que está después de Brasilia. Y se borra lo que está después de Quito. De esta manera ya tienes la pregunta número 1. Para hacer la pregunta número 2, dejas una línea en blanco. Copias la pregunta número 2. De esta manera. Entonces aquí tienes el título de la pregunta. Y la pregunta dice, ¿el coronavirus se originó en China? ¿Verdadero o falso? Entonces aquí pone la respuesta correcta, que es verdadero. Y todo lo demás se borra. Nuevamente dejas una línea en blanco. Ahora veamos la pregunta 3. Control C y aquí tienes la pregunta 3. Lo pegas. El título de la pregunta. Y aquí nos dice, ¿cuál es el resultado de la siguiente operación? Si quieres que la operación resalte, lo puedes poner en negrita. De esa manera. Ahora vienen las respuestas. Entonces, con la ayuda de Control Alt, seleccionas el bloque y a todo le pones el símbolo de la ñ. A la respuesta correcta le pones el igual. Listo. Ya tienes 3 preguntas. Así continúas con todas las demás. Bien, aquí tienes la demostración de 3 tipos de preguntas. La pregunta número 1 es de emparejamiento. La pregunta número 2 es verdadero o falso. Y la pregunta número 3 es de opciones múltiples. No voy a continuar con el resto de preguntas porque ya las tengo aquí listas. Aquí tienes la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 preguntas. Como puedes ver, la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3, que ya lo hemos visto. La pregunta 4 dice, ¿qué país fue campeón mundial de fútbol en el año 1982? La respuesta correcta es Italia. Luego nos dice, complete la siguiente frase, al que madruga, Dios lo ayuda. Luego dice, complete la siguiente frase en la pregunta número 6. Anda despacio si quieres llegar lejos. Y la última pregunta, la número 7, dice, el hermano de mi mamá es mi tío, verdadero. Ahora, aquí en la última pregunta, la idea es no dejar espacios. Lo grabas. Codificación UTF-8. Listo. Ya tenemos el banco de preguntas en un archivo de texto con formato GIF. Ahora lo que se debe hacer es cargar este banco de preguntas en Moodle. Bien, aquí tenemos Moodle con un curso de demostración en el que se va a ilustrar cómo crear un cuestionario. El primer paso es crear el banco de preguntas. Ya tenemos el archivo de texto. Ahora lo que vamos a hacer es crear el banco de preguntas. Para eso te vas al engranaje. En el engranaje
Primero debes asegurarte que tienes activa la edición. En este caso sí está activa. Te vas aquí a esta opción que dice aún más. En esta opción aún más vas a ir a esta parte que dice banco de preguntas. ¿Lo puedes ver? Aquí está, mira, ve, banco de preguntas. En esta opción banco de preguntas, lo primero que tienes que hacer es crear la categoría para tu banco de preguntas. Una vez que creas la categoría, importas las preguntas a esa categoría. Entonces, lo primero que vas a hacer es clic en categorías. Y aquí te está diciendo que se va a añadir una nueva categoría. ¿De acuerdo? La categoría que vas a crear en este caso es banco curso demo. Ahí está. Si quieres, le pones una descripción. No es necesario. Pero sí, banco curso demo. O examen demo. Examen demo. Ahí está. Banco examen demo. Añadir categoría. Listo, ya tienes acá banco examen demo. 0 preguntas. Una vez que ya tienes la categoría, pasas a preguntas. Y aquí en preguntas, seleccionas tu banco que dice banco examen demo. Y ahora tienes que importar las preguntas. Vamos a importarlas. ¿De qué formato? GIF. Y aquí tienes que cargar el archivo. Lo voy a seleccionar. Seleccionar archivo. Y aquí tengo, este es el archivo, TextDemo. Como puedes ver, aquí está la pregunta 1, la pregunta 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las 7 preguntas. Haces clic en abrir, le das un nombre, banco examen demo. Subir archivo y aquí le dices importar. Listo, ya se importaron las 7 preguntas. Aquí dice procesando las preguntas del archivo importado. Importado 7 preguntas desde archivo. Lo puedes cerrar. Allí están tus preguntas. ¿Qué te parece? Haces clic en continuar. Ya tienes tus 7 preguntas. Ahí están. Pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 preguntas. Ahí están. Ordenadas por pregunta. Estaban ordenadas por tipo. Ahora están ordenadas por pregunta. Y aquí tienes varias opciones para trabajar con estas preguntas. Bien, esta es la parte del banco de preguntas. Bien, ahora que ya tenemos el banco de preguntas, ahora vamos a crear el cuestionario. ¿Dónde quieres crear el cuestionario? Por ejemplo, lo voy a crear en esta sección. Entonces aquí con esta opción que dice añadir una actividad o un recurso, te va a permitir crear tu cuestionario o examen. Seleccionas cuestionario, ¿ya? Cuestionario, y aquí tienes la opción agregar. Agregas tu cuestionario. Le dices acá examen demo. ¿De acuerdo? Y aquí tienes varias opciones. Por ejemplo, la opción de temporización. Aquí le dices, va a estar habilitado, por ejemplo, desde hoy día 14. Podemos ponerle desde las 00 horas. ¿De acuerdo? Y el cuestionario cierra, por ejemplo, cierra, o sea, ya cierra definitivamente el día 15 a las 23 horas con 59 minutos. Quiere decir que este cuestionario va a estar disponible 2 días.
Pero sin embargo, tú también tienes la opción de decirle cuánto tiempo tiene el estudiante para resolver este cuestionario. Por ejemplo, 30 minutos. De acuerdo, ya estás haciendo tu cuestionario que va a durar 30 minutos. Entonces el cuestionario dura 30 minutos. Luego tenemos esta opción que dice calificación. Entonces, acá tienes el número de intentos. ¿Cuántos intentos va a poder el estudiante hacer? Por ejemplo, un intento nada más. Si fuese más intentos, por ejemplo, 3 intentos, y el estudiante hace 3 intentos realmente, ¿cuál va a ser la opción válida? Puede ser la más alta, el promedio, el primer intento, el último, etc. Como voy a poner solamente un intento, no hay problema. Aquí el esquema. Este es interesante, dice, página nueva para cada pregunta. Si tú quieres que una pregunta esté en una página, puedes poner página nueva en una pregunta. O si no, de repente quieres cada 2 preguntas. O si no, todas las preguntas en una sola página. Depende como quieras. Comportamiento de las preguntas. Acá nos dice ordenar al azar las respuestas. Por defecto está así. Comportamiento de las preguntas, retroalimentación diferida, es la que te recomiendo. Opciones de revisión. Personalmente hago esto. Apariencia. Decimales de calificación 2, ¿está bien? Restricciones de acceso, prácticamente no lo toco estas opciones. Ninguna de estas opciones toco. Y le digo guardar cambios y regresar al curso. O si no, guardar cambios y mostrar. Tienes 2 opciones. Con esta opción regresas al curso y con esta opción muestras tu examen. Voy a darle clic en esta opción. Bien, hasta aquí lo único que he creado es el examen. Aún no he hecho el vínculo del banco de preguntas con el examen. Es más, aquí te dice, aún no se han agregado preguntas. Aquí tengo el examen, me está dando algunos datos del examen, por ejemplo, me dice el número de intentos, me dice también este cuestionario está abierto desde el jueves 14 y este cuestionario cierra el 15. El límite de tiempo es 30 minutos. Tengo que editar cuestionario ahora. Cuando me voy a la opción editar cuestionario, aquí en esta opción editar cuestionario, yo tengo la opción aquí que dice agregar. Entonces, voy a agregar preguntas. ¿De acuerdo? Y aquí le digo del banco de preguntas. Y entonces yo selecciono aquí mi banco de preguntas. Aquí están. Marco todas las preguntas y le digo añadir preguntas seleccionadas al cuestionario. Ya tengo mis preguntas. Como te das cuenta, tengo mis preguntas en mi cuestionario. Ya están cargadas. Puedes editarlas, puedes agregar más preguntas. Aquí no agregar preguntas, nueva pregunta y puedes ir agregando una por una si quieres agregar más. Pero esta técnica del banco de preguntas me parece la mejor opción. Ahora hay un detalle aquí, que la primera pregunta del cuestionario, aquí lo tienes, la primera pregunta vale 4 puntos. Por defecto, cada pregunta del cuestionario vale 1 punto, pero la primera vale 4. Entonces aquí editas el puntaje. Le pones 4 y presionas Enter. Listo. Entonces, el total de calificaciones es ¿cuánto? 10 puntos. Pero estos 10 puntos en nuestro sistema equivale a 20. Entonces aquí le pones 20. ¿De acuerdo? Y de esa manera, si el estudiante saca 10 puntos, su nota va a ser 20. Y de esa manera tú puedes tener un cuestionario que haga, por ejemplo, 100 puntos, pero los 100 puntos equivale a 20, automáticamente va a calcular la nota para aquellos que tienen un puntaje menor que 100.
es automático. Ahora, aquí hay otra opción, te dice, en reordenar las preguntas al azar, si tú lo marcas, va a mostrar las preguntas al azar al estudiante. Tienes que guardar esta opción. Ya está guardado y ya tienes tu examen. Ahora vamos a visualizar cómo está quedando. Nos vamos acá, examen demo, y aquí tienes la opción previsualizar el cuestionario ahora. Esto te permite ver cómo lo vería el estudiante. Comenzar intento. Y aquí tienes, pregunta 1, nos dice, completa la siguiente frase, anda despacio si quieres llegar lejos. Tienes que verificarlo tú. Completa la siguiente frase, al que madruga, Dios lo ayuda. Aquí, de emparejamiento. A continuación se presentan dos columnas. La primera referida a países y la segunda a capitales. En la segunda columna debe seleccionar la capital del país respectivo. Ecuador, su capital Quito. Perú, su capital Lima. Argentina, su capital Buenos Aires. Y Brasil, su capital Brasilia. Continuamos. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? 15. ¿El coronavirus se originó en China? Verdadero. ¿Qué país fue campeón en el Mundial de Fútbol del año 1982? Italia. El hermano de mi mamá es mi tío. Verdadero. Terminar intento. Luego aquí la opción es enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Y aquí tienes tu nota. Calificación 20. Puntos 10 de 10, calificación 20. De esta manera estamos verificando que está funcionando correctamente el examen. Y realmente ha sido muy fácil la creación de este examen. Espero que te sea útil. Si este video te ha sido útil y te ha gustado, dale like, suscríbete a mi canal y haz un comentario. De esta manera me sentiré motivado para hacer otro video de Moodle. Nos vemos.